Bueno, hola Juanjo, ¿Qué tal? muchas gracias por ofrecernos tu tiempo y sobre todo felicidades Encantado. por este libro, Solo para tus ojos, un libro en el que condensas 44 años de investigación y en el que, bueno, si tú habitualmente te dejas con el corazón abierto y el alma, en este caso todavía mucho más. Sí, cuando yo pensé que me acercaba a los 70 años, dije, hombre, sería un buen momento para hacer un libro quizá conmemorativo de tantos años de investigación continuada. Entraba en los 44 años, además, dije, bueno, pues voy a hacer una selección de casos que sean inéditos y lo voy a dividir en 5 o 6 capítulos. Entonces son Solo para tus ojos, el segundo volumen que ya está escrito y el tercero que es el que no he escrito todo. Estás en ello. Estoy preparándolo, son en total 1000 casos de ovnis que responden a 5 preguntas, digamos, básicas. A ver, el fenómeno ovni es cierto, es real, ¿de dónde vienen? ¿Desde cuándo están aquí? ¿Son agresivos o son pacíficos? Y militares, ovnis y militares. Vale, ahí me planteas esas 5 preguntas, pero desde que en el año 1972 te enfrentaras como periodista a tu primer caso OVNI, han pasado esos 44 años, media vida, y en los que te has dedicado, no digo totalmente a la investigación de este complicado fenómeno, porque también has abarcado otros temas, pero dentro de estos 5 planteamientos que me acabas de hacer, ¿a qué conclusiones has llegado? Bueno, la primera y más importante es que el fenómeno es cierto, que no hay la menor duda. Bueno, no es que yo lo piense ahora, sino que lo pensé casi desde el principio del principio, porque cuando hablas con los testigos y te das cuenta de lo que te están contando, bueno, no hace falta ser muy listo ni muy inteligente para saber que te están contando algo cierto, algo real. Esa es la primera gran conclusión. Segunda, no son de aquí, no son humanos. Es decir, son civilizaciones, muchísimas civilizaciones, que tienen orígenes múltiples, creo yo. La galaxia, otras dimensiones desconocidas para nosotros. En fin, yo incluso ahora estoy barajando el más allá como un posible origen, si es que el más allá se puede ubicar en algún sitio. Y bueno, y que están aquí desde prácticamente la noche de los tiempos o antes. Y vete a saber si no tienen mucho que ver con la siembra de la vida, ¿no?, en este planeta. Y prácticamente ahí se acaban las certezas. ¿Tú crees en esa panspermia dirigida a la que algunos investigadores aluden? Es una posibilidad. Vamos a ver, si estos seres están aquí y las pinturas rupestres, las leyendas, las mitologías y tal nos lo están diciendo con mucha claridad, y nos vamos a miles de años atrás, podían estar mucho antes también, y entonces, como hipótesis, podría ser que hayan sembrado la vida y que sean los responsables de lo que es el ser humano, o por lo menos la civilización humana, y que por tanto estén aquí para ver cómo van las cosas. Es una posibilidad. Volviendo al libro, a Solo para tus ojos, durante este tiempo, durante estos 44 años, has interrogado a más de 26.000 testigos del fenómeno OVNI. ¿Podemos considerar que en gran medida este libro, Solo para tus ojos, es un libro basado en dichos testimonios? Sí, todos, casi todos. Vamos, puede haber un 90%. Hay algunos casos en los que la información la recibo de otros investigadores. Yo normalmente tengo una premisa, y es que por respeto y por ahorro de tiempo no investigo lo que investiga un buen investigador. Me parece que si él lo ha hecho y es bueno, si es un buen investigador, yo no tengo por qué entrar a investigarlo de nuevo. Me parece, primero, falta de respeto, segundo, de tiempo. Bueno, hay unos cuantos, no muchos casos, que han sido investigados por gente de Inglaterra o de Rusia o de África o de donde sea, Estados Unidos, y entonces yo me limito a
exponer lo que ellos han investigado. Pero es un porcentaje muy pequeño. ¿Qué fiabilidad tienen las afirmaciones de los testigos cuando, por decir de una manera, carecen de pruebas y lo único con lo que cuentan es esa experiencia personal, ese testimonio subjetivo? Hombre, yo creo que algo que no se tiene en consideración con frecuencia es que la palabra de la persona es lo más importante que le puede suceder a alguien y que nos puede suceder a todos, siempre que esté contando la verdad, por supuesto. La palabra para mí es el grial, es sagrada. Cuando un testigo está contando la verdad y te está contando lo que él ha vivido, es suficiente. Después pueden venir las huellas en el suelo, las fotografías, lo que sea, los radares, tal. Pero el testimonio de la persona es fundamental y es lo más importante, y de hecho en la vida la palabra de un ser humano te puede llevar a la cárcel, sí, o a la silla eléctrica. Pero en estos casos, evidentemente, en los que estamos hablando de fenómenos cuanto menos extraños y que alteran incluso pues, en ese momento al individuo, no estamos... O sea, se trata de una respuesta subjetiva, es decir, es su visión particular de ese fenómeno. Cuando es uno, sí. Cuando son 10, no. Cuando son 10 testigos o 50 testigos o 10.000 testigos, pues hay que pensar que no es una subjetividad, sino que cada uno de ellos ha visto lo mismo y cada uno lo describe más o menos igual. No estás hablando de algo subjetivo. Y cuando esa palabra de ese testigo es la de un piloto de combate, que además de estar viéndolo, lo está filmando y además los radares lo están viendo en el suelo o sí, desde el suelo, ahí no puedes hablar tampoco de subjetividad. No, el radar ahí hay pruebas y hay pruebas. El radar no sabe lo que es la subjetividad. Pero yo insisto, para mí el testimonio de la persona, siempre que sea cierto, y esa es labor nuestra de investigación, de saber si verdaderamente está diciendo la verdad, pero la palabra de la persona es sagrada. Y yo lo he defendido siempre y lo seguiré defendiendo. Luego nuestra obligación es saber si ese señor está mintiendo o está fabulando o se está equivocando. La técnica de la nevera. La técnica de como la tú nevera, la llamas, ¿no? Y otras técnicas que tú sabes y conoces porque tú has investigado también. La técnica de la nevera suele ser bastante interesante porque, bueno, pues hablas con fulanito, ¿no? Te cuenta el caso, no sé qué, y vuelves a los 5 años, si está vivo. Y entonces, cuéntamelo otra vez. Entonces el hombre te lo cuenta de nuevo y te das cuenta enseguida si te está mintiendo, si está entrando en contradicción, porque no se sostiene una mentira al cabo de 5 años o de 10. Mira, yo recuerdo un caso de un médico en Caracas, que está ahí en Solo para tus ojos, que vive una experiencia en el 69 en Caracas. Y entonces yo me entero de la experiencia, recojo toda la información, salió en su momento en la prensa, y lo vuelvo a ver 30 y tantos años después. Eso es una buena nevera, ¿eh? Sí. Y el médico, el testigo, me lo cuenta y entonces me doy cuenta de que es imposible. Él no podría sostener una fabulación exactamente igual durante 30 y no sé cuántos años. Ya. Vamos a cambiar un poco de tercio, porque otro de los temas que, bueno, pues a todos tus seguidores siempre les ha sorprendido es que, bueno, tú como buen periodista siempre has sido muy reservado sobre tus fuentes de información. Y la pregunta es, en líneas generales, ¿cómo ha sido durante todo este tiempo tu relación con los militares? Sobre todo, y te lo pregunto dada tus críticas sobre su postura sobre el fenómeno OVNI. Bueno, hay dos formas de entender el tema. Uno, la postura oficial, y otra, la comunicación personal. La postura oficial con los militares, bueno, es conocida porque está publicada en muchos sitios, la conocéis todos. Yo he tenido enfrentamientos con los militares porque no estoy de acuerdo en la forma en la que han desclasificado, por ejemplo, los expedientes OVNI en España,
siempre lo consideré una tomadura de pelo, mutilados, los expedientes no han salido a la luz, los verdaderamente importantes, etc. Y otra cuestión es la relación personal con los militares. Ahí cambia todo, porque normalmente esos militares son los que me cuentan off the record, y a veces tampoco off the record, sino no les importa dar su nombre porque ya están retirados, etcétera, qué es lo que pasó, y te cuentan y te dan la información. Entonces, por eso te digo que hay dos posiciones, ¿no? La rígida, que es la oficial, y la otra, que es la más fructífera. ¿Y crees que ha existido ya ese contacto directo con los militares o con gobiernos? Me cuesta mucho trabajo creerlo, David. Yo sé que hace poco el que fue ministro de la Defensa de Canadá habló de que, bueno, que se habían reunido los militares con estos seres y tal. Yo personalmente me cuesta mucho trabajo creerlo. No creo que esto haya sucedido. No creo en ninguna de las manifestaciones que ha habido del famoso Majestic 12, no creo en nada de eso. Eso son puras invenciones. No lo necesitan. Es decir, estos seres no necesitan ponerse en contacto con nadie. Entonces, ¿para qué? ¿Para toda esa historia de usted me abastece de no sé qué y yo le abastezco a usted de no sé qué? No. Absurdo, ¿no? Absurdo. En el libro, en Solo para tus ojos, aparecen más de 300 casos investigados por ti, de esos, bueno, el primer libro de esa trilogía, ¿no?, que estás preparando. Sin embargo, algunos de estos son cuanto menos muy curiosos o llamativos porque, bueno, pues aparecen nombres ilustres como Fidel Castro, el Papa, bueno, y dos papas, ¿no?, el Pío XII y el Papa, bueno, Juan XXIII. ¿Tú crees que esos casos de estos personajes... Y la reina Sofía. Y la reina, por supuesto, ¿no?, y la reina Sofía, pero bueno, ese ya lo conocíamos más, cuanto menos aquí en España. ¿Tú crees que estos casos, por tratarse de personajes de excepción, pueden llegar más fácilmente el tema OVNI al público? Sí, tiene más impacto, porque, hombre, es lógico que la gente diga, bueno, pues Pepito no sé cuántos, que trabajaba de tractorista en no sé dónde, pues, hombre, a lo mejor no tiene tanta credibilidad que debería tenerla, como pues, Fidel Castro. Que Fidel Castro, bueno, pues lo cuenta él, es decir, espontáneamente, en una recepción oficial donde está José Luis Gil, el investigador de Panamá, que está como empresario en ese momento en esa recepción, acompañando al que era presidente de Panamá, y entonces el presidente le presenta a José Luis Gil diciéndole: este señor se dedica a la investigación de los ovnis desde hace no sé cuánto tiempo. Y Fidel Castro espontáneamente le dice: pues yo vi uno. Claro, todo el mundo se puso a su alrededor y Fidel empezó a contar. Pues tal, estábamos en Sierra Maestra, 1900, no había entrado en 1959, estaban todavía en la guerrilla, con las armas, la hoguera, de noche, y de repente aparece un objeto silencioso, se coloca encima de los comandantes y se va. Y entonces, con las armas allí, y Fidel dice: los malditos gringos. ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo no? Bueno, ese año, precisamente, 1959, parece cuando menos que era especialmente prolífero, pero que también es el año en el que Juan XXIII tiene ese encuentro. Sí, eso lo cuenta el secretario personal de Juan XXIII unos 20 y tantos años después, cuando ya había muerto el Papa. En verano del 59 ellos estaban paseando por la noche ya en Castel Gandolfo, por los jardines, y vieron, según contaba el secretario, vieron una estrella que corría y que se para y que baja. Y entonces se quedan asombrados porque ven una cosa enorme, un cilindro de luz que no toca el suelo, y por ese cilindro aparece un tipo muy alto, humano, y con unas orejas muy largas. Y entonces caen de rodillas los dos
y de repente el Papa se levanta y se va caminando a donde está el tipo, tu primo, y entonces se ponen a hablar, pero el secretario, por lo visto, No las tenía todas. no escucha, no sabe lo que están conversando. Bueno, total, que tu primo se va y se va a la nave, ¿no? Y a lo poco, Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II. Entonces todo el mundo sospecha que esa conversación pudo ser clave para la convocatoria de ese concilio. Uh-huh. Bueno, hemos empezado casi por el final, pero bueno, pues como decía, en 1972, cuando tú eras redactor en la Gaceta del Norte, de repente cierto día te cae un marrón. Y digo, te cae un marrón... Bueno, no era tan marrón, porque yo pensé que me iba a comer unas muy buenas chuletas en Lerma. Claro, en principio el viaje pues parecía bueno, ¿no? Pero el tema en sí no tanto, porque para tus compañeros de redacción o en general para lo que pueden ser los periodistas más convencionales, el tema pues como que no daba muy buenas ondas o te podía situar en mala posición. Yo creo que Alfonso Ventura, que era el redactor jefe en esos momentos, que es el que agarra el teletipo, yo creo que tuvo problemas, porque en la redacción éramos, sí, unos pocos. Entonces yo creo que dudó y no sé qué pasó, pero al final llegó a mi mesa y me dijo, mira, agarra el fotógrafo y vete a ver qué es esto. Yo leí el teletipo y pensé, ¡oh, qué chuletas me voy a comer en Lerma! Un buen viaje, ¿no? Sí, nada, fuimos para allá y cuál no sería mi sorpresa, ¿no? Que estaba el personal estaba muy alterado, no querían hablar al principio, nos costó bastante trabajo, explicaron que era un óvalo silencioso, muy brillante, encima de la escuela. Y claro, lo vio todo el mundo. Al principio decían, no, un tractor, ¿cómo va a ser un tractor si está encima de la escuela? Un helicóptero, no hace ruido. Bueno, no era nada conocido. Y ahí fue donde yo creo que tuve el damasco, ¿no? Particular. Es decir, a partir de ahí yo dije, o sea, ¿esto qué es? Y nadie me supo dar ninguna explicación. No, los platillos volantes. ¿Pero cómo los platillos volantes? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Los platillos volantes. Y a partir de ahí empecé a investigar. ¿No? Con la perspectiva que otorga el tiempo, ¿crees que desprestigia o cuanto menos te encasilla la práctica de este tipo de periodismo, del periodismo igual mal llamado del misterio? Bueno, en la época en la que yo empecé era un tremendo desprestigio. Y yo además recuerdo siempre unas palabras de un periodista que trabajaba entonces en la Gaceta del Norte, un gran periodista que ahora está en Madrid, que se llama Camilo Valdecantos, que me dijo, Juanjo, cuando él vio que yo ya me había encarrilado en esa investigación y que iba por todas, me dijo, ¿tú sabes el desprestigio que te va a provocar esto? Me lo dijo con muy buena fe y yo por eso lo tuve muy en consideración, ¿no? Pero al final era tan fuerte el tirón, era tan intensa la necesidad de saber qué diablos era esto, que no hice caso. Hoy afortunadamente. Sí, hoy ya no hay tanto problema de desprestigio porque la gente en las generaciones nuevas han cambiado y saben que es posible, perfectamente posible, que no estamos hablando de ninguna utopía y tal, ¿no? Y yo echo de menos que haya más investigadores. Es decir, hay muy pocos investigadores de campo. De internet hay muchos. Y sobre todo también están esos investigadores de salón, ¿no? Como antes los llamábamos. Sí. Y precisamente en esa línea te quiero preguntar, porque tras este libro, bueno, pues espero, o cuanto menos habrá una respuesta por parte de los grupos escépticos. Hombre, me imagino, pero bueno, tampoco me preocupa demasiado. Es decir, vamos a ver, es que son habas contadas. Si uno solo de esos 323 casos fuera real, uno solo, el fenómeno es cierto. Y yo pienso que casi todos son verdad, o todos son verdad. Entonces, lo que tienes que hacer si eres escéptico y no un mal parido,
Claro, porque ahí habría que separar entre escéptico y negacionista, ¿no? Escéptico de buena voluntad o escéptico malparido. Entonces, al escéptico de buena voluntad es al que yo me puedo dirigir y decirle, oye, si es muy sencillo, infórmate, sal a las carreteras. Cuando te enteres de un caso, vete a investigar. Es muy fácil. Bueno, fácil. Tiene sus dificultades, pero teóricamente es sencillo. A los malparidos yo ya no me molesto para nada en decir nada de esto, porque además algunos de ellos incluso sé que trabajan para servicios de inteligencia. Entonces, su labor es intoxicar. Bueno, pues esperando esas respuestas de los escépticos y sobre todo, que es lo que más importa, pues el afán por saber de muchos de tus seguidores, terminamos aquí la entrevista, bueno, pues recomendando, por supuesto, esta lectura. ¿Y para cuándo el siguiente? El segundo volumen, ya es decisión de la editorial, me imagino, sí, ¿no? ya es decisión de ellos. Bueno, pues solo para tus ojos, JJ Benítez, Juanjo para los amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.